bienvenidos a un nuevo capítulo de Fit Talk, el podcast de cultura fitness. Hoy estamos con una invitada muy especial. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, tiene un máster en política, es sport coach y tiene un máster en nutrición deportiva. Hoy nos va a contar cómo pasó de la política al tema de nutrición y deporte. Bienvenida, May. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, como tú mismo dices, ha habido un salto de 380 grados en mi vida. Y creo que es súper importante recordar cómo empezó todo esto. Es más, me motiva como retroceder en el tiempo y recordar este largo camino, porque ha sido un largo camino. Pero creo que verdaderamente gratificante todos los recuerdos que tengo. Y sí, yo estaba ya ejerciendo en mi máster en política. Yo fui asesora política de un ministro, ese fue mi último trabajo. Y la verdad es que este era un tema que siempre estaba ahí, cada vez que me acordaba que podía haber estudiado nutrición en la universidad, me daba como una cierta nostalgia, podría ser, de no haberlo hecho, y también una emoción, como que cosquilleo ahí adentro, y siempre estaba ahí, pero obviamente ya estaba como súper, digamos, inmersa en mi profesión como tal, y llega la época de ser mamá, y obviamente como que no compaginaba mucho la carrera que yo tenía con el hecho de querer también ser mamá, de disfrutar de mi enana, de mi Valentina, que apenas había nacido. Y creo que ahí fue, y yo siempre le digo a ella que le agradezco que por su nacimiento yo descubrí mis verdaderas pasiones, que es lo que verdaderamente me movía el corazón, me llenaba el alma. Y ahí fue como que dije, tengo que hacer algo que obviamente me guste, que me permita trabajar, vivir, pero también ser mamá. Y llegó la pandemia y decidí obviamente renunciar a mi trabajo para poder ser mamá. Emprendí y dije a ver qué es lo que me gusta, y me gustaba mucho el tema siempre estuve vinculada desde muy chiquita al tema comida, porque mis papás tienen restaurante, entonces yo crecí prácticamente, nací ya con restaurantes, entonces tengo como esta escuela de mis papás y me encanta el mundo de la cocina y más lo que es el tema salud. Entonces dije, a ver, bueno, ¿qué hago? Y me puse mis planes de alimentación consciente. Y en este caso es, obviamente, yo envío la comida a 13 rutas de Quito, comida saludable. Pero no solo es comida saludable, por eso siempre pongo en mi eslogan, somos más que comida sana, porque hay mucha gente que obviamente promociona de vender comida sana, pero obviamente no le estamos dando importancia a la verdadera nutrición, que por ejemplo son escoger entre los macronutrientes cuáles son los mejores. Y yo sí, como me metí por eso a estudiar de fondo el tema, por eso estudié obviamente el máster en nutrición deportiva, porque quería conocer a un fondo, entender, digamos, de este mundo para poder no solo vender comida, sino obviamente que mis clientes vean resultados con lo que yo les estaba enviando a sus casas. Y así fue. Empecé con 8 clientes y ahora ya son 120 y no lo puedo creer. Creo que cuando empecé lo más duro fue que hasta la gente más cercana no apostaba por este proyecto que yo tenía. Me decían, ¿cómo vas a invertir tanto? Si es algo que apenas no sabes si te va a ir bien o mal, pero yo aposté 100% a mis sueños. ¿De qué año estamos hablando? Esto fue en el 2019. Yeah. Sí, en el 2019 yo obviamente decidí emprender, y como te dije, voy a ser súper honesta, empecé con 8 clientes. Era solo un motorizado, una chica medio tiempo que obviamente sabía de cocina y yo. Y así empecé y aposté el todo por el todo. Al mes ya éramos 20, a los 2 meses ya éramos 15, y así empezamos hasta que obviamente llegó un contrato empresarial súper importante a este proyecto que me permitió crecer. Me cambié ya la mini planta que tenía nos tocó readecuar, nos impulsó a crecer, y yo creo que de eso se trata, de ir creciendo, ir apostando por los sueños y no como estancarnos, porque si nosotros apostamos por los sueños es porque queremos ver sueños grandes, sueños realizados, y eso es lo que yo he hecho, apostar el todo por el todo. Y así fue como empezó, creo que este camino que me ha permitido ahora, hoy por hoy, decir que vivo de lo que amo, de lo que me apasiona, de lo que me gusta, que es el tema, obviamente, comida saludable, que es lo que doy, el tema deporte, que obviamente a través de mis redes intento siempre compartir con las personas de que
Yo no es que nací motivada, no es que la motivación fue siempre parte de mi vida. Es más, yo llevo en este camino 11 años y antes de eso yo puedo decir que odiaba la clase de educación física en el colegio, que ponía todos los pretextos para tratar de no ir a esa clase, y obviamente es algo que fluyó con el tiempo, que no es que nací con buenos hábitos, porque para serles honestas, la cadena de restaurantes que tienen mis padres es de todo lo opuesto a lo que yo ahora promuevo. Entonces, más comida rápida, y obviamente yo sí crecí comiendo comida chatarra, y no es que tuve esa cultura de, ay, tienes que comer los vegetales y tienes que comer bien, sino simplemente fue parte del camino. O sea, fue parte de enamorarme. Cuando a mi papá le detectaron diabetes, yo creo que también fue como un freno, un baldazo de agua, y yo dije, no, o sea, nos estamos alimentando mal en casa, tenemos que ayudarle a mi papi, y si es que obviamente yo no me cuido, voy por el mismo camino. Exacto. Entonces fue también un todo, y decidí estudiar. Yo juego tenis desde chiquita y todo. Tuve una lesión súper fuerte y yo decía, ¿cómo si? No es que yo me ejercito solo, o sea, yo he pagado como entrenadores y coach, y no había tenido como las mejores experiencias. Y entonces decidí también certificarme de Sport Coach, porque dije, voy a ser mi propia profesora. O sea, si es algo que me apasiona tanto. Y obviamente con mi Valentina chiquita y todo, no es que tenía el tiempo de ir al gimnasio. Entonces es lo que yo siempre promuevo en las redes. No es que yo tenía horas de ir al gimnasio, sino yo entrenaba en mi casa. Y así lo he hecho hasta ahora. Entonces es lo que yo siempre comparto, que no... Cualquier lugar puede ser tu gimnasio, no hace falta que tengas un espacio físico como súper equipado, o sea, con unas mancuernas, a veces hasta con los mismos botellones de agua puedes hacerlo en tu casa. Simplemente es las ganas, la intención de saber que esto cambia vidas, que el deporte cambia vidas. O sea, el deporte no es un tema netamente físico, porque si hablaríamos de simplemente un cuerpo físico, los beneficios sí, efectivamente estoy más linda, me veo más linda, tal vez sí me siento más empoderada, pero ese no es el fin. El verdadero fin es, por ejemplo, en mi caso, a mí el hecho de hacer deporte me da muchísima más energía para jugar con mis hijos, me da mucha más energía para seguir apostando por mis sueños, para trabajar con más ganas, para llegar a casa y tener la mejor actitud con mi esposo, en mi entorno. Entonces el deporte de verdad que me ha cambiado vidas, y es lo que intento promover para que más gente siga este tren y se enamore de este estilo de vida. Nos encanta cómo hablas de tu pasión por el tema de la nutrición, por el tema del deporte, pero también sabemos que te encanta el tenis. Recientemente también nos enteramos que estabas participando en un torneo. Cuéntanos más de esa experiencia. Bueno, sí, te cuento que yo empecé en el tenis porque mi papá era tenista. Lamentablemente él tuvo un accidente de tránsito en donde se rompió el mango rotador y ya nunca más puede jugar. Pero él fue el que desde pequeña me llevaba, digamos, a la cancha. Y como es irónica la vida, en esa época nunca llegó como a encantarme el tenis. Es más, a la primera que pude, mi papá me dijo, bueno, si no es el tenis, busca otro deporte. Y yo, atletismo. Bueno, lo primero que había en el colegio me cambié porque me sentía como muy presionada, porque obviamente mi papá era muy bueno en el tenis y como que quería ver en su hija obviamente los mismos resultados. Entonces me sentí como presionada y no me gustó. O sea, fue como dije, no quiero. Y ya siendo mamá, empecé como a ver, yo iba al Club Buenavista, porque obviamente íbamos allá, yo iba a hacer a veces ejercicio y les veía como a lo lejos a las señoras jugando tenis. Yo decía, ¿será que me acuerdo coger una raqueta? Esto ya ha pasado unos 11 años. Y así fue como decidí volver como a coger la raqueta. Y claro, no tenía todavía como el know-how de niña, y fue como que me enganché al instante. O sea, fue algo que me apasionó, y obviamente ahora, no puedo creer que ahora obviamente ya no solo es el tema de un hobby, sino ahora sí compito en todo. Hay torneos de damas todo el año. Es un torneo interclubs que más o menos participan alrededor de 70 a 80 parejas. Yeah. Entonces son como unas 150, 160 señoras, más o menos, y participo. Entonces empecé jugando en quinta categoría, luego subí a cuarta, ahora ya estoy en tercera, así que es súper enriquecedor. Y bueno, también a mis hijos les gusta, así que yo feliz de que así sea. Hablando del tema familiar, de tus pasiones, ¿cómo sueles dividir y organizar tu tiempo para todas las pasiones que tienes? Bueno, esto es un tema súper importante, porque yo creo que
la razón uno de la gente, como el pretexto número uno que pone la gente a no hacer deporte, a no comer sano, es que no tengo tiempo, es que yo soy mamá y es que mis hijos. Y yo creo que los hijos son lo que más nos motivan, porque queremos estar sanas y queremos estar fuertes y queremos vivir mucho y tener una vejez plena para nuestros hijos. Entonces, yo les digo, siempre es cuestión de organizarse. Entonces, sí, por ejemplo, yo a las 6 en punto estoy despierta y ya está mi Valentina, ya le despierto a ella para que se vaya al colegio. Hago las loncheras, de esos a las 7 ya se van al colegio y de 7 a 8 es mi hora de entrenar. Entonces entreno como mi hora de ejercicio y de ahí obviamente a las 8 yo ya estoy libre para poder producir. Entonces me voy a mi cafetería, me voy a mis planes y así me organizo todos los días. Hablamos de las loncheras, un tema muy importante cuando se trata de la alimentación de los pequeños en casa, y me identifico porque también tengo un bebé de 3 añitos y me cuesta muchísimo porque suele ver a sus compañeritos comiendo cosas que no deben comer y tiene una lucha entre lo que yo envío y lo que él ve. Entonces, ¿cómo sueles tú preparar esas loncheras? Bueno, yo creo que algo que me ha dado, digamos, la comunidad que ahora tengo son las loncheras saludables. Tengo muchas mamás por ahí que están siempre esperando la lonchera que preparo en el día, que a veces no me da el tiempo de grabarme todos los días la lonchera, pero sí intento, porque entiendo que como mamás a veces se nos van las ideas o como que el tiempo es súper reducido, porque hay mamás que trabajan en oficina y obviamente es como que tienen como el tiempo exacto para preparar la lonchera. ¿Y qué es lo más fácil? Que al preparar esto son los empaquetados industriales, sí, que tienen cero aporte nutricional, altísimos en grasa y azúcares. Entonces es tan fácil como dejar preparado el día anterior. No es que yo tengo todo listo ese día. O sea, por ejemplo, te doy un ejemplo de lonchera, una tortilla de verde, ¿ya? Entonces yo dejo obviamente ya armada la tortilla y al siguiente día lo único que hago es ponerle a que se dore al sartén. O le hago una brocheta de pollo, entonces obviamente la pechuga de pollo ya está obviamente descongelada, adobada, y lo único que hago es ponerla al sartén un rato, le hago su brochetita, le pongo las frutas, los vegetales que pueden ser zanahorias, unos tomates cherry, y obviamente mandamos una lonchera que aporte los nutrientes que necesita para que estén energéticos en todo su día escolar. Hablando de todos estos alimentos que tienes en casa, todos estos productos que tienes en casa, ¿cómo es May cuando va al supermercado? ¿O qué recomendación le podrías dar a las personas que desean incorporar alimentos saludables o llevar una alimentación saludable cuando vayan al mercado? Bueno, lo que yo les podría recomendar es que primero den prioridad, obviamente, a la sección frutas y verduras. Que gracias a Dios vivimos en un país rico en frutas y verduras, que es asequible todas estas maravillas que tenemos como país. Entonces, siempre den prioridad a esto, a las legumbres, a las frutas, porque obviamente necesitamos esta fibra diaria que es súper importante para nuestro día a día. Y luego, obviamente, entre los carbohidratos que seleccionemos los mejores, leguminosas, el frijol, la lenteja, tenemos un montón de opciones, la quinoa, y obviamente la proteína que sea proteína buena, de proteína magra, que tratemos de evitar los embutidos porque no nos trae nada bueno. Y comer limpio, cuando yo digo comer limpio, ¿a qué me refiero? Es el producto como tal, o sea, no necesitamos que sea lo menos procesado posible. Yeah. Yo siempre les digo que el consejo que doy es que cuando vayan al supermercado y vean en la etiqueta nutricional más de 5 a 6 ingredientes, ya es algo que mejor evitémoslo. Mientras menos ingredientes tenga en su preparación, es mejor. Y eso sí, evitemos los snacks empaquetados, no tenemos por qué ir al lado de los snacks, porque obviamente si vamos y si tenemos en la alacena, cuando tengamos esos como no sé, a veces sí nos da como que el cuerpo pide, tenemos como, no sé, estamos como en una época de estrés de trabajo o nos da ansiedad y lo primero vamos a la alacena y obviamente lo que tenemos son opciones que no son las mejores opciones, digamos, no saludables. Obviamente nos vamos a comer estas opciones. Lo que tengamos a la mano. Tratemos de tener en nuestra alacena opciones sanas, snacks saludables, un buen yogur griego, fruta, avena. O sea, tratemos de comer lo más limpio posible y eso es lo que yo siempre les recomiendo. Y hay gente que me dice que no sé leer etiquetas nutricionales, entonces es lo más fácil. Si ven más de 6 ingredientes que ustedes no conozcan y hay palabras raras por ahí que no entiendan, entonces mejor que no compren ese producto. Eso, comer lo más limpio posible. Perfecto, May. Muy interesante toda la información para las personas que realmente no saben qué productos o qué alimentos incluir en su nutrición cuando quieren empezar a cuidarse. Y también es un punto importante cuando estamos embarazadas.
Cuéntanos cómo fue May cuando estuvo embarazada en 2 oportunidades, tuvo actividad física o deportiva, cuál fue su alimentación, cómo hizo con esos antojitos que tenemos todas las mujeres cuando estamos embarazadas, cómo hizo para seguir cuidándose. Bueno, yo creo que el embarazo es una etapa súper linda. Ya antes nuestras mamás pensaban que cuando uno está embarazada tenía que comer el doble, o por lo menos esa es, sí. yo creo sí. que, digamos, la idea errónea que antes se tenía antes, que uno porque está embarazada tenía que comer el doble, y no es así, porque obviamente sí, obviamente tenemos que comer a la normalidad de lo que comemos diariamente, pero sí más nutrientes. Yo siempre les digo a las mamás embarazadas que me escriben que coman muchos más vegetales, que coman mucha más fibra, que tengan una dieta alta en proteína, porque obviamente todo lo que estamos comiendo le está transmitiendo al bebé. En cuanto a la actividad deportiva, la verdad es que yo nunca dejé de ejercitarme. Obviamente sí dejé como ejercicio de alto impacto, por lo menos los 4 meses, que son como los que más riesgo uno está con el bebé, está en la etapa de formación, el bebé y demás. Pero sí, o sea, las pesas, por ejemplo, no lo hacía con el mismo peso que lo hacía antes, pero sí me ejercitaba, siempre y cuando tengan obviamente la venia de su doctor de cabecera, siempre con la dirección de un profesional de la salud. Si tienen obviamente el ok, no estamos enfermas, solo embarazadas, así que podemos ejercitarnos y siempre obviamente comer sano. Y yo también tenía estos antojos, entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Por ejemplo, me daba muchas ganas de pastel de chocolate, que yo no soy mucho de pasteles, y me compraba ese pastel, pero no por comprarme ese pastel me tenía que acabar todo. Me comía 2 bocados y se me pasaban las ganas. Entonces, sí les digo que le hagan como que caso al cuerpo, porque estamos embarazadas no siempre. Entonces, sí hagan como caso a esos antojos, no pasen por desapercibido qué es lo que el cuerpo les está pidiendo, pero hace falta con 2 bocados de pastel, pues ya pasan el antojo, pero no se acaban todo el pastel. Muy interesante, May, para todas las mujeres que nos están viendo y están embarazadas y no saben cómo saciar esos antojos, igual sin dejar de cuidarse. En el tema de tu certificación, tu máster en nutrición deportiva, ¿qué papel juega la nutrición o la alimentación en los deportistas? ¿Y cómo está esto relacionado con tus planes de alimentación saludable? ¿Qué ofrecen? Bueno, sí, efectivamente, cuando decidí, obviamente, adentrarme más en el tema de la nutrición deportiva, es porque yo soy deportista y a veces tenía como este encontrón de tengo que suplementarme, no tengo que suplementarme, estoy comiendo lo suficiente o no estoy comiendo lo suficiente, porque es que quiero ganar masa muscular y estoy adelgazando. Entonces siempre fue como dudas que yo misma me generaba. Y claro, si yo estoy ofreciendo planes de alimentación y llegan deportistas, quería entender obviamente cómo podían cubrir todas sus necesidades calóricas, nutricionales en la comida. Pese a que en mis planes obviamente yo trabajo con una nutricionista, una doctora nutricionista de cabecera, sí quería como yo entender el tema deportivo, porque obviamente sí es diferente el tema suplementación, cómo vamos a hacer una carga proteica a este deportista, porque obviamente es lo que yo les decía, no es lo mismo, por ejemplo, una persona que sí quiere llegar a mis planes a comer sano a que un deportista que se está preparando para X maratón. Entonces sí cambia muchísimo, digamos, el juego y para esto es lo que me sirvió como estudiar, obviamente conjuntamente con la nutricionista que yo tengo en mis planes, armamos obviamente el paquete y son comidas muy, muy altas en proteína. Son comidas altas en proteína, obviamente ya cuando está cerca, digamos, a competencia se ajusta un poco y cambia un poco igual el plan y así vamos trabajando. ¿Qué papel juegan los suplementos deportivos en tu plan de nutrición? Bueno, no, los suplementos nosotros damos como una guía juntamente con la nutricionista, una guía como nutricional, porque hay mucha gente que me dice, no, es que yo tomo tal suplemento, yo tomo esto, yo tomo el esto. Y siempre yo les digo que no es que necesitamos sí o sí suplementarnos, porque a veces, digamos, mejor dicho, la alimentación, si tienes una buena alimentación, puede cubrir todas tus necesidades. Sin necesidad de... Sí, pero hay gente que obviamente tiene deportes que le implican 2-3 horas de ejercicio y obviamente no puede estar comiendo todo el tiempo. Entonces, para cubrir como sus necesidades proteicas, calóricas y demás, es que obviamente un shake de proteína nunca está de más.
Hay gente que Pero obviamente... no como sustituto de la alimentación. No. Jamás, es lo que yo siempre digo, los suplementos, como su palabra lo indica, son suplementos que obviamente son como un adicional a nuestra comida. O sea, que van a venir, por ejemplo, a acompañar, tuvimos nuestro café y al mediodía obviamente estamos corriendo por ahí, pues un shake de proteína. O a veces les digo, sí, terminaron de almorzar y no saben qué comer, un yogur griego y un scoop de proteína, como para llegar a cubrir estas necesidades proteicas que tenemos como deportistas. May, algo muy importante para las personas que nos ven en nuestras redes sociales o que ven este podcast, ¿de qué manera manejas tú la cantidad de información? Porque hoy en día abunda la información sobre tips nutricionales en TikTok, en Instagram, en todos lados, sobre tips nutricionales, sobre dietas milagrosas, un montón de consejos que las personas se encuentran en internet que tal vez no son ciertos. ¿Cómo haces tú para manejar tu comunicación y que esa comunicación sea confiable para las personas? Bueno, yo siempre estoy promulgando que no existen pastillas mágicas, que no crean en tés mágicos, que todo lo que nos ofrezca resultados inmediatos, duden de eso, porque no es así. Esto es un proceso, esto es un camino. Todo lo que implica este mundo, este mundo de salud, de deporte, de alimentación, es un proceso. No es que hoy empiezo y mañana ya voy a estar musculoso, porque no es así, o hoy decido comer sano y mañana ya voy a estar flaco, porque no es así. Y es lo que yo les decía, esto es un proceso y obviamente no vamos a ver resultados inmediatos cuando nos adentramos en este estilo de vida, y tenemos que tener paciencia, pero cuando uno ya 3 meses, 6 meses empieza a ver resultados, es cuando uno más se motiva. Entonces, lo único que yo siempre les digo es que no crean porque no existen pastillas mágicas. Por favor, no tomen quemadores, porque lo único que les hace es dañar su hígado. Así que vamos a lo cierto, no hay secretos, una buena alimentación, descanso, hagan más de lo que les hace felices. Y obviamente entrenar, un entrenamiento que yo siempre digo, el entrenamiento con pesas es súper importante, porque necesitamos tener esa masa muscular para garantizar una vejez llena de bienestar. Entonces a veces me dicen, no, pero es que el cardio, y a veces abusamos obviamente del cardio, que es lo que hace simplemente que perdamos esta masa muscular. Y lo que queremos es ganar esa masa muscular, porque va a llegar una época, una edad en obviamente ya con los años, que empezamos a perder esta masa muscular. Entonces sí, por ejemplo, la masa muscular nos previene de osteoporosis, de lesiones, así que es súper importante esto. Y que no crean todo lo que escuchan, que se informen, que vayan a un profesional de la salud, que se hagan un chequeo médico, que vayan donde una nutricionista, donde un médico, y obviamente con esto tengan una guía clara, porque todos los cuerpos son diferentes. Entonces lo que le funcionó al uno no me va a funcionar a mí. Entonces no crean todo lo que la X persona les dijo o la otra les dijo, porque cada cuerpo es un mundo. Así que vamos a irnos a lo básico, a lo que sí es cierto, que es la alimentación, el ejercicio, el descanso y obviamente estar bien internamente. Siempre buscar una fuente o una asesoría profesional antes de automedicarse, o seguir alguna recomendación que veamos en internet. May, evidentemente eres una representante o una vocera influyente en el tema de alimentación y nutrición deportiva en el país. ¿Qué puertas te ha abierto ser una vocera como esta? Bueno, la verdad es que muchas, como conversaba hace poco con mi mamá, y le decía que obviamente yo no podía creer que el mundo, algo que me apasiona, que es el deporte, me haya abierto tantas y tantas puertas. Hoy por hoy soy imagen de algunas marcas de salud, que obviamente sí me llena de emoción, porque como yo digo, sé que aparte de ser un tema que me apasiona, del que ahora me estoy dedicando y que ahora puedo decir que vivo de esto, también sé que atrás estoy ayudando a gente. Sé que atrás hay gente que está cambiando vidas, que está haciendo más conciencia, que se está adentrando más en el tema deportivo, porque cada vez somos más. Antes yo creo que no había esta conciencia de tengo que alimentarme sano, porque obviamente por eso vienen las enfermedades, y yo no quiero estar enfermo para hacer conciencia y decir ahora sí tengo que comer sano, porque
Yo creo que la prevención, no hay mejor prevención que esto, el deporte, una buena alimentación, llevar un estilo de vida adecuado, porque este cuerpo que tenemos es el único espacio que tenemos para vivir y tenemos que cuidarlo, tenemos que amarlo, porque si tenemos tantos sueños y obviamente queremos vivir mucho más tiempo para nuestros hijos y compartir con esa gente que amamos, tenemos que cuidar este espacio físico, porque solo así vamos a lograr todo eso que tenemos en mente, todos esos sueños que queremos lograr y todos esos momentos que nos faltan por vivir. Hablamos de cuidar el cuerpo que tenemos, que es el único, y hay que tratarlo como un templo. Si hablamos de alimentación, hablemos de un plato que sea equilibrado. ¿Qué debe llevar? Hablando de un almuerzo. Bueno, yo siempre les hago como que así súper facilito, como que les digo, aquí está el plato y obviamente la mitad del plato, vegetales. En el cuarto del plato, obviamente la proteína y en el otro cuarto, el carbohidrato. Entonces, vegetales puedes comer todo lo que tú quieras. El carbohidrato, por ejemplo, un muy buen carbohidrato, la quinoa, por ejemplo. A mí me encanta la quinoa, acompañarle yo una buena pechuga de pollo y ya está. Es facilito, digamos, un almuerzo como tal, saludable, nutritivo y que contenga todos los nutrientes que necesitamos. ¿Te ha resultado fácil o cómo has manejado la alimentación de tus hijos saludable en un mundo lleno de procesados? Bueno, yo creo que los hijos son como esponjitas y ellos obviamente absorben todo lo que ven. Y ellos, o sea, nacieron como que con esto. O sea, yo voy en este estilo de vida ya 12 años, que es más de lo que ellos tienen. Obviamente aquí mi hija tiene 10 y mi Julián 6. Entonces, ellos ya nacieron con esto y no es que yo les obligo, o sea, es impresionante porque a veces mi Julián llega y me dice, mami, mi amigo me dijo que qué asco porque me vio comiendo el apio con las zanahorias. Entonces yo, ¿y qué pasó, mi amor? Y me dice, yo le dije que no es asco, que pruebe. Entonces es como, me dice, yo le digo, mi amor, y entonces a veces él sí se cuestiona y me dice, mami, pero ¿por qué ellos llevan Doritos? ¿Y por qué llevan galletas Oreo? Y yo le digo, mi amor, tú también puedes comer eso, pero le digo algún fin de semana, si se te antoja, dime y yo te compro. O sea, no es que no puedes, pero mi amor, en el día a día, le dije, lo que importa es que tú crezcas fuerte y sano. Entonces él tiene como súper clarita la película, el más chiquito, y obviamente mi Valentina más aún, porque ella ya tiene 10 añitos, ella ya obviamente razón, entiende el tema, y son súper fruteros, les encantan las verduras. O sea, no es que yo tuve que, digamos, como obligarme y sentirme frustrada en este tema de la alimentación, porque no es que yo me hacía mi comida diferenciada y ellos comían otra, Claro. sino mi comida era la de todos en la casa y todos comemos sano. Entonces ya es un tema familiar y por eso yo sí les digo, porque no podemos decir, no tomes Coca-Cola y no comas esto si a ti te ven haciéndolo. Entonces tenemos que educar Todo siempre con el ejemplo, porque los niños son lo que ven en casa. Entonces obviamente si le ven a la mamá que obviamente toma agua y come bien, entonces para ellos eso es lo normal. ¿Practican algún tipo de deporte tus hijos? Sí, mi Julián juega fútbol y mi Valentina gimnasia y tenis. Bastante activos en el tema del deporte. ¿Algo más que te gustaría compartir con nuestra comunidad de Cultura Fitness? Bueno, simplemente eso, decirles que si obviamente no se han ejercitado, pues hoy es el día, siempre el día perfecto para empezar es hoy. Si no lo han hecho, pues nunca es tarde para hacer conciencia. Estamos aquí y mientras estemos aquí siempre hay oportunidad de cambiar como hemos llevado nuestra vida, de mejorar nuestros hábitos. Como les digo, no es un tema físico, no es un tema de, sí, me quiero ver linda, me quiero ver fuerte, quiero unos músculos grandes, sino va muchísimo más allá de eso. Es calidad de vida, es sentirnos fuertes, es sentirnos con un mejor ánimo, es sentirnos más activos para cumplir nuestras metas, para ir al trabajo, un mejor desenvolvimiento diario, una mejor relación. Yo creo que cuando yo hago deporte simplemente se me cambia el ánimo y estoy súper feliz, súper atenta con todo el mundo. Entonces yo sí digo que el deporte es vida
y somos también lo que comemos, así que obviamente no podemos tratarle a nuestro cuerpo como que fuera un tacho de basura y simplemente darle lo primero que vemos porque es lo más fácil, porque es que no tengo tiempo de cocinar, es que me cogió el hambre en la esquina del semáforo, entonces por eso, sino simplemente organizarnos. Si no tenemos el tiempo, planifiquemos esas comidas, hagámoslo un día antes y pues nos llevamos al trabajo nuestra comida y así tenemos como, si nos coge el hambre en la esquina, tenemos ya preparada nuestra comida. Y tratemos, como yo dije, a este cuerpo como se merece, porque nos está dando todo en nuestro día a día y se merece que le tratemos de la mejor forma, y la mejor forma es nutrir. May, antes de despedirnos, quisiera que nos contaras alguna anécdota de todos estos años que tienes de experiencia. Y también no te olvides de compartir con todas las personas que nos están viendo tus redes sociales, las redes sociales de tus planes saludables, y dónde pueden encontrar tus planes saludables, dónde está ubicado el local. Bueno, a ver, una anécdota puede ser que obviamente empezar este camino fue difícil porque obviamente todo el mundo pensaba que estaba loca, cuando empecé a hablar al celular, cuando obviamente empecé a crear mis planes nutricionales, como no, nadie, ni la gente más cercana como le apostaba a esto. Y al principio ni yo tampoco, o sea, yo creo que una de las anécdotas era que yo decía, yo no sirvo para esto, o sea, me sentía una loca hablando en el teléfono y tratando de hacerle entender a la gente de que todo el mundo puede enamorarse de este estilo de vida. Y luego simplemente las cosas fueron fluyendo y claro, de esto ya han pasado 7 años y veo a veces mis videos como hace 7 años y los de hoy y yo digo, ay, qué vergüenza, o sea, cómo era mi contenido anterior al de hoy. Entonces, y eso no solo en el tema redes, sino yo creo que esto es como un aprendizaje de vida para todos, y a veces no nos damos cuenta todo lo que hemos recorrido en el camino, no valoramos como todo lo que hemos avanzado, todo lo que nos ha costado, porque no, a veces no nos retrocedemos como a ver cómo empezamos, cómo inició, digamos, en cualquier ámbito de nuestra vida, cómo estábamos antes y cómo estamos ahora. Así que les invito a hacerlo en cualquier ámbito que estén, a que se sientan orgullosos de cómo han ido evolucionando en el trabajo o en ese proyecto que tenían o en ese emprendimiento que empezaron, en cualquier cosa. Y sí, bueno, en mis redes estoy como My Happy Meals, My de mi nombre M-A-Y y Happy Meals, y estamos en la Paul Rivera y Wimper. Cuando quieran visítenos. Sí, obviamente no son parte de los planes, ahí tenemos comida nutricional, comida sana todo el tiempo y postres también súper sanitos y ricos, así que les esperamos siempre. Muchísimas gracias, May, por estar aquí con nosotros y compartir todo tu conocimiento. Ha sido una conversación muy enriquecedora para nuestra comunidad de Cultura Fitness. A todos ustedes, gracias por acompañarnos en un capítulo más de nuestro podcast Fit Talk. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Cultura Fitness S. No se pierdan un próximo capítulo.